Bueno, tuvimos los primeros choques de la fase definitoria para el grupo A. De hecho, con esto ya confirmamos, y pueden ver aquí con la camiseta, pero básicamente Ecuador quedó fuera del Mundial. De hecho, viendo los primeros 45 minutos, no me pareció tan raro que eso pase. Senegal salió a dominar un poco el partido, propuso algo muy físico a Ecuador y en eso ganaba el conjunto de Senegal. De hecho, Ecuador, a diferencia de lo que yo esperé, básicamente salió a empatar por cómo se vio, no solamente por la alineación, porque la alineación era prácticamente la misma que en otros partidos contra Países Bajos y contra Qatar. La diferencia de grueso por la salida de Méndez, por la acumulación de tarjetas, pero la propuesta en el 11 fue bastante similar a lo que vimos en los dos primeros partidos por parte de Ecuador, pero ya en la práctica, al menos siento que Ecuador salió a buscar el empate. Sabía que con el empate le bastaba, sabía que con el empate estaba en octavos de final, así sea en segunda posición, esperando lo que pasara en el partido entre Países Bajos y Qatar. Y a la final eso le pesó. El primer tiempo le costó mucho a Ecuador, de hecho prácticamente no generó ocasiones. Si no me equivoco, el primer remate de Ecuador al arco fue en el segundo tiempo. Incluso ya con los cambios, la entrada de Sarmiento para la Tri vino bastante bien. De hecho, Sarmiento para mí es una de las grandes sorpresas del Mundial porque siempre que entró jugó bastante bien. El partido de Qatar la rompió cuando entró. Contra Países Bajos también lo hizo muy bien. Y ahora también, incluso contra Senegal en un contexto bastante adverso. Creo que los cambios de Alfaro ayudaron en cierto modo, sobre todo, como digo, la entrada de Sarmiento, incluso porque ni Ener Valencia ni Michael Estrada estaban generando las ocasiones que se esperaban. Sobre todo los jugadores de Senegal, en especial los centrales, y más puntualmente Koulibaly, estaban muy pendientes de no dejar espacios, de trabar mucho el partido y sobre todo buscando cubrir a un Ener Valencia que partía más pegado hacia la banda, dejando un Estrada de 9 y sobre todo para ver si arrastraba marcas, pero ni aún así. Ecuador le costaba mucho generar espacios, generar llegadas. Con el penal, básicamente en el primer tiempo, con el penal se vino aún más abajo, como yo lo veía. Y no había la misma actitud, sobre todo eso, no había la misma actitud que contra un Países Bajos, porque el contexto fue bastante similar desde el marcador. Ecuador empezó perdiendo 1-0 ambos partidos en diferentes tiempos, porque el partido contra Países Bajos fue a los 5 minutos prácticamente, pero a partir de ahí Ecuador se repuso, pudo mostrar otra cara, dominó el partido, mereció ganar, como siempre lo he dicho. El fútbol se gana con goles, no de merecimientos, no de quien más llega, sino de quien más emboca el balón en la portería contraria. Y quizás eso ahora también le esté pasando factura. Creer que por empatar con Países Bajos y ganarle a Qatar, sí, antes del partido de hoy estaba matemáticamente en octavos de final, pero tenía que darse el resultado de al menos empatar contra Senegal. Creo que salir a empatar, al menos por lo que vi en actitud de jugadores, en una mayor propuesta ofensiva que no la vi durante los 90 minutos, sino más ganas, más quiero hacerlo por mí, por el país. Es un conjunto bastante joven, quitando jugadores puntuales como Galíndez, como Ener Valencia. Es un conjunto bastante joven. De hecho, el gol del empate lo marca Moisés Caicedo tras un córner en el segundo tiempo, donde cambió la actitud con los cambios de Ecuador, pero no al grado que se necesitaba, porque a la final, inmediatamente, creo que un minuto después, llegó el gol de Koulibaly desde una falta que para mí era innecesaria, pero que por los nervios, porque no podía entrar en el partido de Ecuador, le costaba mucho generar una dinámica distinta a la que le proponía Senegal. Cometen una falta para mí bastante tonta, por así decirlo.
Y ya en el centro al área, un cabezazo, le llega el balón a Koulibaly y el 2-1 prácticamente de inmediato, lo cual tumbó el ánimo de Ecuador y volvieron los miedos de antes del empate. Es decir, un Ecuador que le costaba generar ocasiones, que ni Preciado ni Estupiñán lograban llegar hasta el fondo, salvo una jugada muy puntual al inicio del segundo tiempo de Preciado, y que prácticamente Ecuador no podía entrar al área de Senegal. Creo que eso tiene que ver con dos cosas: mentalidad y por otro lado, justamente la actitud de querer ganar o de salir a ganar. Porque una parte es cómo asumes los golpes durante el partido como tal. De hecho, contra Países Bajos se lo hizo muy bien y Ecuador atacó, prácticamente pudo remontar. Acá no. Acá no veía un Ecuador que pueda remontar, un Ecuador que pueda darle la vuelta al marcador. Empatamos y para mí incluso con un poco de suerte porque el empate vino de un córner, pero no recuerdo exactamente qué defensas. Hay un defensa que en el córner se queda en el palo al lado de Mendy y por eso Moisés Caicedo no queda en offside y logra empatar el partido. Sí, son circunstancias de un encuentro que se pueden dar, pero a lo que voy es que si es que no hubiera si es que no hubiera habido un defensa en el poste, hubiera sido offside, Ecuador no hubiera empatado porque hubiera sido invalidado el gol. Y a la final, esa fue la única ocasión clara que tuvo el conjunto de Ecuador, más allá de un remate de Plata posterior, cuando ya estaban 2-1, pero que llegó a las manos de Mendy. Entonces, no hubo mayor propuesta de Ecuador. Creo que cae en el problema que siempre hemos tenido como selección, o al menos en gran parte de nuestra historia futbolera. Básicamente es no tener a alguien que nos garantice tener gol arriba. Desde el Mundial del 2006, donde prácticamente estábamos con Carlos Tenorio, Iván Caviedes, Agustín Delgado, no había una reacción por parte de Ecuador arriba. Siempre estábamos esperando a que sea una jugada parada, una construcción bastante buena, pero que nos ha costado mucho porque no tenemos un creador de juego nato y no tenemos un delantero que nos garantice, aunque sea, no digo un gol por partido, pero que tenga esa facilidad de pelear y marcar gol. Nada, con eso se resume prácticamente cómo vi el partido y sobre todo pensando que un Países Bajos iba a derrotar a Qatar a la final. Ya cuando Gakpo metió el 1-0, luego llegó el segundo gol, eh, se sabía que Países Bajos eventualmente iba a destrabar el marcador. Y nada, simplemente esperar cómo siguen los cruces. Por ahora sería tal como quedan Países Bajos contra Irán o Estados Unidos. Y en segundo lugar, Senegal, quizás contra Inglaterra, salvo que pase algo súper extraño. Deberían ser así. No descarto que Irán pueda eliminar a Estados Unidos porque puede darse. De hecho, por el nivel de Estados Unidos, no es malo, pero Irán, quitando el partido inicial contra Inglaterra, luego lo hizo bastante bien, remontándole, bueno, más que remontando, ganándole a Gales con ese 2-0. Entonces, quién sabe, y tenemos otra sorpresa. Nada, simplemente decir que Ecuador creo que pecó de pensar que ya estaba en octavos de final, de salir a empatar y con una propuesta incluso bastante cauta y sin mayor atrevimiento, aunque el discurso en la previa era vamos a ganar, no se notó en la cancha, no sé si los jugadores tenían miedo, si salieron netamente a empatar el partido, pero incluso ya con los golpes de los goles por parte del conjunto africano, pues no hubo mayor reacción a diferencia de lo que sí pasó contra Países Bajos. Por eso digo actitud y también el no salir a por todo en un mundial, creyendo que con los primeros 4 puntos, pues prácticamente estamos en octavos de final, pero los partidos hay que jugarlos. Y por otro lado, destacar a Senegal. Generalmente los países africanos siempre uno piensa que van de invitados a un mundial y no necesariamente. Senegal dio la vuelta a las cosas, empezó perdiendo el mundial con Países Bajos y hoy ya está en octavos de final, así que dejando en alto incluso sin Mané, eh, Senegal logra lo que algunos otros africanos quieren lograr. Por ejemplo, Ghana
Si es que vence Uruguay, sería otro sudamericano fuera y otro africano en octavos de final. Así que veamos cómo sigue. Y nada, igual, si les gustan estas mini reseñas, porfa, dejen su like, compartan el video con amigos y sobre todo suscríbanse al canal. Nos vemos más tarde con los siguientes partidos.